Estamos de vuelta y para seguir tratando de comprender la problemática a la cual nos estamos enfrentando, queremos hablar o queremos entender la relación entre la juventud, las drogas y la delincuencia. Contábamos recién que al menos 3 de los relacionados actualmente con el crimen de la pequeña Morena tenían una relación con las drogas y una vasta relación con la delincuencia. ¿Una cosa lleva a la otra? Bueno, vamos a hablar con quien tiene experiencia en este campo, el licenciado Raúl Ontiveros. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Raúl ya estaba invitado al programa por otro tema similar, pero bueno, gracias por querer cambiar la arista. Todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Hemos hablado en otra ocasión sobre la relación cada vez más cercana de los jóvenes y ahora hasta niños con las drogas. ¿Esto pasa en la provincia? Contame el panorama. Bueno, nosotros estamos recibiendo consultas por todas las edades, desde adultos mayores, adultos, jóvenes, adolescentes y niños. Es decir, nosotros no podemos negar el aumento del consumo de drogas a nivel de el consumo infanto-juvenil, le llamamos. ¿Qué edad es esta? 8, 9, 10 años. Yo cuando fui director de adicciones de la provincia, hice la primera estadística de adicciones que se hizo en la provincia y de los casos que llegaban, determinamos 3 casos de 6 añitos. 6 años. Estamos hablando que coincidentemente estos chicos tenían que ver con familias de consumidores. Es decir, papá y mamá consumidores, o hermanos, tíos, abuelos consumidores. Ese niño que se inicia tan temprano en el consumo de drogas es porque viene normalmente de una familia en la que hay una relación conflictiva con esta sustancia. En base a aquella medición que nosotros hicimos, sí. Probablemente no, pero un chico de 6 años ¿De dónde, no? Normalmente permanece mucho tiempo en casa, más ya que pueda andar por el barrio, la vereda, la plaza, pero el consumo se inicia en casa. Entonces, ¿qué sucede? A menor edad que se inicia el consumo de drogas, sean legales o ilegales, el daño cerebral que se va a producir es mucho mayor. Está bien, no es lo mismo un chico que empiece a los 30, a los 20, que a los 10, 12 años. El daño cerebral va a ser mucho mayor. Es una etapa en la que el cerebro todavía está, ¿no?, en desarrollo. Para que vos tengas una idea, nuestro cerebro se termina de desarrollar a los 25 años. Por lo tanto, a los 12, 13 años, que es la edad de inicio promedio en Argentina, promedio, es decir, que hay menos, ese cerebro está absolutamente vulnerable, es configurable. Si lo que hagamos con ese cerebro va a configurar el futuro de esa persona, el futuro del sistema nervioso de esa persona. Entre muchos otros daños, que no es el único, se va deteriorando todo lo que llamamos la zona prefrontal. Por eso se habla de la desfrontalización del consumo de drogas. ¿Qué hay en nuestra zona prefrontal? El control de impulsos, la desinhibición. Entonces, una persona que va consumiendo, las drogas hacen daño por acumulación. No una, no 2, sino años de consumo. Lo que van destruyendo, o al menos inhibiendo, es la capacidad de poner control a mis propios impulsos. Ayúdame a entender qué puede haber en la cabeza de ese nene, porque es un nene de 14 años que después terminó no teniendo que ver, ¿no?, con el crimen en sí, pero que la policía lo arrestó y siendo arrestado gritó a todos: los voy a matar a todos, gatos. O sea, ¿qué hay en la cabeza de ese niño? Además de, la verdad que desconozco la situación personal, pero muchos chicos lo que tienen es una adicción, es decir, es una dependencia a una sustancia. Hay un estado en donde la persona estrictamente no está en condiciones psicológicas, emocionales, neurológicas, psiquiátricas, de poder verdaderamente pensar y razonar sus conductas. Por otro lado, está inmerso en una cultura donde el robo, la violencia, es parte del paisaje cotidiano. ¿Está bien? Entonces, se encuentra, por un lado, las sustancias, el daño cerebral, y por otro lado, toda una cultura, muchas veces familiar, muchas veces barrial, donde el robo es parte de la vida cotidiana. ¿Está bien? Todo eso
nos trae como un resultado una conducta desastrosa. Un chico que no se puede controlar en sus impulsos, a su vez esta persona ya necesita consumir. Tenemos adictos muy jóvenes. Necesita plata, ¿no? Para consumir. Necesita plata para poder consumir, o necesita el celular, las zapatillas, la campera. Ahí es donde aparece la delincuencia. Para transar por drogas, ¿está bien? Entonces la delincuencia, no siempre, pero muchas veces se transforma como un antes y un después. Es lo que llamamos un etioma. Es decir, la droga hace que te desinhibas, entonces a la hora de enfrentar a alguien para robarlo, es como más fácil. Claro. Estás desinhibido, no tenés miedo, no tenés escrúpulos. ¿Empatía se pierde también? Olvídate, no tenés empatía, no tenés pena por el otro. Pero a la vez, esa misma sustancia hace que puedas animarte, puedas desinhibirte a una conducta, sea de este tipo o cualquier otra, pero a la vez la misma, el mismo robo o la misma delincuencia que en ese caso puntual se esté dando, alimenta la droga. Entonces cuando queremos acordar es un círculo vicioso. Entonces decimos, un menor por ley hoy en día no puede entrar preso o digo que está en conflicto con la ley, salvo en algunos casos. Ahora bien, muchas veces la situación de base es drogas. Yo atiendo y hemos atendido en los últimos 31 años chicos que han cometido actos de delincuencia y de todo tipo, y era la droga, es decir, son unos sin droga y es un monstruo con droga. Por eso decimos que la droga monstruifica. ¿Y cómo podemos, se pueden recuperar esas personas? Se pueden recuperar hasta cierto punto y si se dan todas las condiciones. ¿Cuáles serían? A ver, si vos estás partiendo de un chico menor de edad, 14 añitos, en una familia donde todo invita a lo delincuencial, donde todo invita a la violencia, donde todo invita a este desastre. Padres que no trabajan, que delinquen, que mandan al menor a delinquir, sin educación y drogas. Familias que educan, por utilizar un término, al hijo en la delincuencia para que, porque bueno, tiene el beneficio de ser menor de edad o porque sencillamente, como una mamá una vez me dijo, porque es chiquito y puede entrar por el boquete. Entonces, por un lado eso, o a veces son chicos que estrictamente no tienen familia, no, no están en una matriz familiar. Claro. Entonces, cuando nosotros nos paramos desde lo terapéutico y decir, no solamente rescatar o recuperar una adicción, sino todo lo que implica la adicción, porque ese chico, cuando cumple 18 años, no va a parar su actividad delincuencial y ese chico va a parar al penal. Entonces nosotros decimos, es un chico que si no cuenta con familia, no va a contar con voluntariedad, es un pibe desfrontalizado. Normalmente son chicos que son candidatos para una modalidad de tratamiento que es la internación. ¿Aquí hay instituciones? Aquí hay instituciones, está Proyecto Juan, y déjame decirte que es una de las pocas provincias donde se cuenta un espacio gratuito del Estado que existe. Yo ando por todas las provincias y te digo que es la envidia de muchos lugares donde eso no existe. Pero ¿qué pasa? Tenemos la misma cantidad de camas que hace 10, 15 años. Y decimos que la cantidad y la edad de los chicos que sufren de adicciones ha aumentado. Por lo tanto, nosotros necesitamos más internaciones. Ambulatorios están bien, pero el ambulatorio sirve cuando hay familia. Y que en muchos casos no la hay. Y cuando no hay familia, ¿qué hacemos? Hay algunos tratamientos que son comunitarios. Ayudan, sí, pero es una aspirina para un cáncer. Entonces, hay casos donde tenemos que rescatar inclusive a ese chico de ese ámbito familiar, cultural, donde está creciendo, no solo de su adicción, sino que le podamos brindar educación, cultura de trabajo y una serie de valores que lo permitan rescatar de donde viene. La ley de salud mental actual, en actual vigencia en Argentina, en su reglamentación prohíbe la creación de nuevas internaciones.
Entonces nosotros tenemos un problema que más allá de judicial, más allá de terapéutico y más allá de policial, tenemos un problema legal. Estamos maniatados legalmente. Tenemos estamos encorsetados por la ley. Es decir, ese chico, vamos a seguir con el ejemplo, de 14, de 10 años que roba, no puede ir preso, pero tampoco hay forma de tratarlo porque no hay lugar. A veces hay lugar, pero 15 camas, 20 camas para toda una provincia, y hay provincias en que ni siquiera tiene eso. Entonces, nosotros... ¿Y qué se hace? ¿Se lo devuelve a la casa donde surgió el problema? Bueno, la ley salud dice que lo tiene que tratar el hospital o la familia. Yo te desafío ya a que saques turno a algún servicio psiquiátrico en la provincia. Tirame una fecha. ¿Para cuándo te están dando turno? Esa mamá que lo manda a robar porque cabe en el boquete. Ella es la que tiene que pedir el turno. Lo puede hacer desde alguien que lo vio tirado o alguna... Pero ponele que fuera la familia. ¿Sabes para cuándo se está dando turno? ¿Para cuándo? Tirame una fecha. Estamos a agosto. Sí, no, diciembre, con suerte. Sos muy optimista. Febrero. ¿En serio? Cuando el problema es esta noche. Hacen falta más profesionales porque lo que hay es muy bueno, pero es poco. Entonces... A ver, en esas cosas poco es nada. Porque si estás mal, y hablando de salud mental lo hemos visto, tarde es nada, porque es tarde. Estamos a 3 semanas de septiembre y sabemos muy bien lo que implica en salud mental septiembre-octubre, lo estacional de la depresión. Si yo estoy en una crisis hoy, ¿tengo que esperar a febrero? Sí, no tengo obra social, pero hoy las obras sociales tampoco te están bien, en una provincia donde el gobierno, a través del Ministerio de Salud, no tiene por la obra social provincia convenio con el Colegio de Psicólogos. Los muertos no andan en bicicleta en el velódromo. Hay prioridades. Y a mí me enseñaron que la vida es prioridad. Entonces, tenemos un problema de prioridades, evidentemente. Y esto no se soluciona en septiembre y octubre con un flyer que diga viví la vida. Un bolazo. Un bolazo. Entonces, tenemos un problema realmente legal porque la ideología avanzó sobre la clínica, sobre la ciencia. Hay chicos que necesitan estar en lo que llamamos un entorno controlado, una comunidad terapéutica, un lugar de internación cuando no hay familia o lo que hay de familia no sirve como familia educadora, contenedora y transmisora de valores o cuidadora. Ahí es donde aparecen las comunidades terapéuticas, pero las comunidades terapéuticas, desde que la ideología reinante en los últimos años, décadas en Argentina, puso a las comunidades terapéuticas en el lugar de, las demonizó, es decir, comunidad terapéutica en Argentina es casi prácticamente ser como una especie de nazi maldito, pero son los lugares donde se restituían derechos, donde se salvaron muchísimos chicos. Hoy en día es un recurso escaso para una población que ha crecido demográficamente Argentina, más allá que el último censo no fue muy preciso, pero no solo demográficamente, sino la cantidad de adictos es mucho mayor, la cantidad de menores adictos sin familia o familias patológicas es mucho mayor. Entonces, cuando nosotros recorremos y estamos todo el tiempo en contacto con Madres del Paco, pero la gente de acá de San Juan y de todos lados, ¿cuál es el requerimiento? ¿Cuál es su postura, la postura de una mamá ante la ley de salud mental? Encontrar una que esté a favor. No sirve, hay que cambiarla. Hay que cambiarlo. ¿Vos encontraste algún candidato a senador, a diputado nacional en estas elecciones que vamos a votar en estos días, que haya hablado sobre este tema, salud mental, adicciones, la ley de salud mental que hace agua por todos lados? Siempre fue inaplicable, siempre fue inaplicable. Y hoy en día se la llevó por delante de la realidad. Raúl, intentando entender el problema, pero también proponer soluciones, ¿cuál sería desde tu óptica una de las soluciones a este problema de la delincuencia juvenil y de niños que entran y salen como si estuviesen, no sé, yendo a la escuela? A ver, a mí me ha tocado trabajar desde lo privado
desde lo público, no solo en San Juan, sino en muchos otros lugares también. Y yo creo que más allá de lo cultural, más allá de lo social que está, no podemos dejar de ver que no todos, pero en muchos de ellos tenemos una adicción de base. Y que tenemos que tratar esa adicción. Nosotros tenemos que evaluar todo el discurso, y en esto ni siquiera es una cuestión de partidos políticos, porque han defraudado todos. Han defraudado todos. A la hora de la asignación de recursos, a la hora de cambiar las leyes que hay que cambiar, de tal manera que puedan contar los chicos, sobre todo los menores de edad que cuentan con familias complicadas, con espacios de rehabilitación decentes donde realmente sean tratamientos eficaces y no aguantaderos de pibes. Raúl, nuestros televidentes están siguiendo atentamente la entrevista porque decíamos al comienzo, es un tema que ha conmovido todo el país. ¿Y hay mensajitos, Mauri? Sí, bueno, yo quería hacerle una pregunta con relación a algo que dijo sobre la ley de salud mental, digamos. ¿Cuál es la que hay ahora, si hay, y cuáles deberían ser los pilares de una nueva ley de salud mental que englobe, digamos, a todos? La ley actual es la 26657, Ley de Salud Mental y Adicciones. Nosotros desde hace muchísimo tiempo bregamos porque Adicciones tenga su propia ley, no esté colgada de una ley de salud mental, que contemple todas las modalidades, que no demonice ninguna modalidad de tratamiento y en particular que podamos atender a ese 15-20% de personas que son internables. No todo paciente adicto es internable. De hecho, nosotros en Centro Faro trabajamos con todos pacientes que están en diferentes tipos de ambulatoriedad. Ahora, cuando nosotros tenemos un chico descompensado, con sobredosis, tiene que haber una atención hospitalaria. Tenemos en San Juan una muy buena atención hospitalaria. La pregunta es si es suficiente en lo cuantitativo. Claro. Y en este sentido, uno de los principales temas que hay que modificar es la dificultad de crear nuevos servicios de internación, que la ley lo prohíbe, la reglamentación lo prohíbe. Hace falta entonces acrecentar la capacidad de estos centros de tratamiento. Lo que pasa es que la ley prohíbe nuevos, entonces tarde o temprano se generan. Claro. Entonces se generan centros clandestinos. Y ahí si es vos el ves en Argentina, solamente de 3 comunidades terapéuticas, sobre todo las que están en la zona del conurbano bonaerense, solamente 1 de cada 3 tiene los requerimientos debidos de un tratamiento eficaz. Que hayan profesionales, que los chicos estén bien atendidos, que coman bien y que tengan toda una serie de actividades. Muchas veces son lugares clandestinos, pero que por otro lado los conocemos todos. Mauri, ¿querés sumarte con alguna otra pregunta? Mira, hay una que creo que es un poco lo que le pasa a muchos, ¿no? Que tienen este problema. Dice, mi hijo tiene depresión, la obra social no tiene psiquiatra infantil juvenil, la misma me cobra 10.000 pesos la consulta, 10.000 el medicamento todos los meses. Este mes me será imposible pagar ese monto, pero mi hijo lo necesita. Claro. Esta es una historia que, imagino, se repite a diario y a montones, ¿no? Bien. ¿Y qué hace esa mamá? ¿Espera febrero? Bien, el problema es que si tenés obra social, caes en un limbo, porque la obra social no te cubre, pero si tenés obra social, la pregunta es si el Estado tiene que atender a una persona que tiene obra social, que la respuesta sería no. Entonces, a veces tener obra social no es necesariamente una bendición, hoy en día la mayor parte del... Bueno, vos lo sabrás, yo tengo una obra social que la verdad, gran parte de mi sueldo se va hacia eso y tampoco las psicólogas me la aceptan. Lo que pasa es que vos imagínate, el mínimo ético que tiene el colegio de psicólogos, es decir, menos de eso es indigno trabajar. Hay obras sociales que proponen la mitad de eso. Y lo pagan a los 3 meses. Y te lo pagan a los 3 meses. Entonces, tarde o temprano, el profesional no puede sostener la práctica a través de una obra social. Imagínate el peor maltrato que existe hoy en día para un psicólogo sanjuanino es la obra social provincia. En un estado de precarización absoluto. Y del otro lado, turnos. Entonces, no me vengan a festejar el día del 1 de mayo del trabajador. Falsedad total. Entonces, ese psicólogo tiene que, tarde o temprano,
van cobrando o van trabajando en función de una práctica particular, porque claro, la obra social te paga poco, mal y tarde. Y tenés que llenar 80.000 papeleos, que es una burocracia terrible, encima te pagan cuando se les da la gana. Entonces, vamos dificultando la práctica. Y la persona que está en una situación que no la puede pagar a la práctica profesional de psiquiatra y de psicólogo, una depresión, es psicoterapia, de psicología, más psiquiatría. Más remedios, ¿no? Que también... Más la medicación. Medicaciones que en el último tiempo se han ido a las nubes. ¿Está? Entonces, tenemos una situación muy compleja en ese sentido. Y es una situación no del todo bien atendida. Raúl, te agradecemos un montón este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros. Queremos entender el problema en profundidad y la verdad que tu opinión, tu visión al respecto para nosotros ha sido muy importante, así es que te agradecemos un montón. Gracias a ustedes. Y les agradecemos también a todos ustedes que nos están escribiendo. Vamos a tratar de leer en el próximo bloque la mayor cantidad de mensajitos, pero sepan que si no los leemos en cámara, porque no nos da el tiempo, los vamos a leer después de cámara, digamos, después del programa, fuera de cámara, para poder también tener la visión de todos ustedes sobre los temas que vamos tratando. Nos vamos a un breve corte en el próximo bloque. ¿Nos tomamos un café, Mauri? Bueno. Para escuchar algunas de las propuestas de los candidatos sanjuaninos para las próximas elecciones del próximo domingo. Así que quédate ahí, que queda mucho más. Yo te invito.